Y en esta mañana nosotros queremos ahondar y profundizar acerca del tema de los puntos que plantea el movimiento indígena, la CONAIE, de estos 19 puntos como una agenda de lucha que le presentó a los presidenciables, a Daniel Noboa y a Luisa González. Y nosotros quisiéramos un poco saber de que no solo estos puntos son del movimiento indígena o para el movimiento indígena, no solo son reivindicaciones para el sector y los pueblos y las nacionalidades, sino también le plantea a la gente, a las mayorías, a la ciudad, al pueblo. ¿Podríamos nosotros analizar qué comprende esta dimensión de estos planteamientos que ya pues los puso en escena el presidente de la CONAIE, Leonidas Sisa? Muy bien, me parece muy importante que podamos en la sociedad ecuatoriana acoger las demandas que ha planteado la CONAIE para debatir, para conocer, para socializar. Este es un espacio que nos posibilita que podamos conocer profundamente cada uno de los puntos. Es una experiencia, una práctica que tiene la CONAIE desde muchísimos años atrás, que los puntos que recogen desde todos los sectores populares, pues reflejada a través, en este caso, de la CONAIE, pues ponen en la mesa de discusión, de debate para la sociedad ecuatoriana. Esto es bien importante porque es una tradición, digamos, como parte de un proceso de cambio, de búsqueda de cambio, de transformación por la justicia, por la igualdad. Y la gran mayoría de la sociedad ecuatoriana atravesamos situaciones muy críticas, pero en estos tiempos, en estos momentos, en esta época, es donde el Ecuador atraviesa momentos oscuros, momentos muy difíciles, y creo yo que en estas circunstancias, la sociedad ecuatoriana, la sociedad civil, tenemos que pronunciarnos, tenemos que saber hacia dónde están planteando estos objetivos. No solo están planteando los dos candidatos, sino que es a la sociedad ecuatoriana, va más allá de la coyuntura. Si nosotros revisamos cada uno de los puntos planteados por la CONAIE, está, por ejemplo, hablemos de la educación. ¿Quiénes son los actores de la educación? Son los padres de familia, son los profesores, son todos los sistemas, las escuelas, los colegios, las universidades. Es decir, son muchos, miles de actores que tenemos que saber, tenemos que pronunciarnos. ¿Por qué es muy importante esto? Porque no es posible que cada 4 años nosotros vayamos a dar un voto porque tenemos necesidad de tener la papeleta electoral. No, no, no. Yo doy mi voto responsablemente y yo doy mi voto pensando en que las propuestas, las políticas del uno o del otro, pues favorecen a la gran población ecuatoriana. Hay que estar consciente por esta razón en el que doy mi voto no significa que cómodamente ese día voy a dar mi voto y pues ahí me Y quedo. después No, no me no, hago responsable no. de esa decisión. Exactamente, entonces yo tengo que dar seguimiento a que frente a la propuesta planteada por determinado candidato, yo estoy consciente que votaré por esa persona, pero debo dar seguimiento, debo estar en permanente comunicación con quienes hemos sido actores por determinada punto particular, por ejemplo, ¿no? En este caso, los pueblos indígenas, por ejemplo, la tierra, el crédito, la infraestructura, etcétera, son necesidades fundamentalmente, digamos, de determinados sectores de los pueblos indígenas y particularmente de las áreas rurales. La seguridad alimentaria, por ejemplo. Entonces necesitamos crédito, asistencia técnica, infraestructura, buenas carreteras, etcétera, para poder sacar al mercado los productos. Yo doy mi voto, entonces doy seguimiento, evalúo, aporto. ¿A través de quién? A través de los gobiernos locales, a través de las juntas parroquiales, a través de la alcaldía, a través de la prefectura. La prefectura, fundamentalmente, cuando se hable de agricultura, de agua de riego, por ejemplo, de infraestructura, es con la prefectura. Entonces tenemos que enlazarnos entre la sociedad civil y las instituciones locales o provinciales
para fortalecer ese proceso de logro a los objetivos que queremos que se cumplan, que se dé en la medida en que nosotros podemos estar aportando, estar en permanente evaluación y seguimiento a los planes. Entonces es muy importante tomar en cuenta eso, porque de repente nosotros pensamos que doy el voto y ahí me quedo cómodamente, y no es así. Entonces, esto es bien importante. Ahora, la experiencia también nos enseña. La experiencia es muy importante. Yo fui coordinador nacional de la denominada Todas las Voces en la Constituyente, en octubre del 2017. En mi calidad de coordinador nacional tenía un equipo nacional en el que organizamos una movilización nacional durante todo un mes. Caminamos por todo el país, desde la Amazonía, desde la costa, desde todos los Andes, desde el norte, del sur, desde todas las direcciones, para que el 12 de octubre de 1997 lleguemos a la ciudad de Quito. ¿Y cuáles fueron los objetivos de esa gran caminata nacional de todas las voces a la Constituyente? Decidimos, por ser ecuatorianos, los pueblos indígenas, las nacionalidades, toda la sociedad ecuatoriana, nos consideramos como parte de la sociedad ecuatoriana. Y por primera vez consolidamos las ideas, las propuestas, las agendas políticas en la Constitución del 98. Era parte de la preparación de la Constitución del 98. Toda esa gran caminata tuvo eso. Yo recuerdo que una vez era adolescente en esa época, creo. Exactamente. Y entonces, caminamos. Ya, el objetivo entonces es aportar en la construcción de la Constituyente. A eso quería llegar, por ejemplo, cómo el movimiento indígena, qué camino ha recorrido o cómo ha logrado ese nivel de conciencia para poder demandar al país, porque ninguna organización social tiene el poder que tiene el movimiento indígena, que también es acompañado por movimientos populares. ¿Cómo recorren? ¿Cuál es el trabajo que realiza el movimiento indígena con las bases, con la gente, para lograr este nivel de conciencia y esta postura que prácticamente la gente espera? ¿Qué dice la CONAIE? ¿Qué dice el movimiento indígena? ¿Cuál es el recorrido que se hace? ¿Cuál es el trabajo que se hace dentro del pueblo, de la gente? En coyunturas como las que estamos viviendo, el movimiento indígena, en alianza con muchos sectores de la sociedad civil, fundamentalmente de quienes hemos sido excluidos de los sistemas de Estado, hemos hecho alianzas inmediatas. Momentos como estas, por ejemplo, tan fuertes, tan dolorosas, críticas, de mucha violencia, de que la derecha y los medios de comunicación se apropien de todo, como la que estamos viviendo en esos tiempos también. Entonces, volviendo nuevamente para graficar un poco la situación que vivimos en la elaboración de la Constitución del 98, toda la sociedad nos movilizamos, pero nos movilizamos con el siguiente objetivo también: aportar a la Constitución, en educación, en salud, en los sistemas de justicia, en los sistemas de un modelo económico distinto. ¿Ya? Los logros habría que ver después, pero entonces esta gran movilización permitió, empezamos la caminata en Zamora, pasamos a Loja y así de provincia en provincia, todos los días. ¿Y cómo participó la gente? Participó con sus ideas, con su pensamiento, escribiendo, transmitiendo por radio. Las radios populares fundamentalmente jugaron un rol muy importante, pero medios de comunicación a nivel nacional también. En ese tiempo el periódico Hoy, por ejemplo, dio mucha cobertura. En cada cantón que llegábamos, en cada provincia que llegábamos, recibíamos lo que la gente proponía, lo que la gente decía, oralmente o por escrito, y en los idiomas que deseaban participar. Eso fue tan importante. Pero ¿qué más hizo? La población, fundamentalmente de las áreas rurales, cooperó para que los dirigentes participen en este proceso de debate, de discusión en todo el país, en la costa, en la sierra, en la Amazonía. Entonces, los campesinos fundamentalmente hablaban de la tierra, de la producción,
de la asistencia técnica, del crédito, de las grandes deudas que tenían fundamentalmente con ese tiempo con el Banco de Fomento, hoy el Ban Ecuador. Estos problemas tenían que ser discutidos por los constituyentes en ese tiempo. Entonces, ¿quiénes más nos acompañaban ahí? Todos los sectores. Por ejemplo, yo me acuerdo, cuando llegamos a la provincia del Cañar, nos recibieron el alcalde del cantón, el alcalde de Cantón Cañar, en ese tiempo social cristiano, él era social cristiano, pero compartía con la movilización nacional, compartía también en que hay que proponer ideas entre diferentes sectores, hay que encontrarnos. Una característica muy importante de los pueblos indígenas, la lucha pacífica, demostrada al mundo. El movimiento indígena no ha tenido ningún grupo armado, nada. Eran las luchas pacíficas, las movilizaciones nacionales con apoyo de la propia gente. Mucha gente decía, ¿y de dónde tienen recursos como para movilizarse 15 días, un mes más? ¿De dónde tienen recursos? Los recursos eran generados por las propias comunidades. Los recursos, incluso había apoyo económico de gente común y corriente, ¿no? Con $1, $2, lo que sea, de los mercados, con comida. Y había gente que nos apoyaba también con medicinas, con ropa para niños, porque en la caminata no estábamos solo hombres y mujeres, adultos mayores, ni nada de eso. Eran niños, eran mujeres, eran familias completas. ¿Cómo dejaba la comunidad? La comunidad, el cabildo organizaba para que en la comunidad, los que estaban saliendo, acompañando hasta llegar a la ciudad de Quito durante un mes, en la comunidad se turnaban para apoyar a cuidar los animales, la casa, el cultivo de la tierra. Era una autoorganización de las propias comunidades, de los propios dirigentes, una organización absolutamente creativa, profundamente creativa. ¿Ya? Y eso posibilitó entonces a que en cada lugar, en cada espacio que nos encontrábamos, en cada provincia que nos íbamos encontrando, en el camino íbamos acumulando miles y miles de gentes para llegar hasta la ciudad de Quito. Entonces, ahí en ese transcurso había una comisión de sistematización de las propuestas, de las demandas que planteaban, ya sea un cantón, una parroquia, una comunidad. En cada lugar que íbamos recogiendo, los sistematizadores, después del discurso de los de bienvenida y los que venían en caminata, presentaban todas las demandas que planteaban, todo lo que quería que el Ecuador sepa que los constituyentes tenían que poner en la elaboración de la Constitución. Eso fue una cosa muy, muy, muy importante, activamente importante, porque cada ciudadano, cada ciudadana, cada persona planteaba. Imagínense, por ejemplo, llegamos a la ciudad de Riobamba. El obispo de Riobamba nos recibió en la catedral y nos permitió, justo en la celebración de la misa, nos permitió que participáramos todos los dirigentes para hacer conocer cuánto habíamos trabajado, por ejemplo, en educación bilingüe, en salud, por ejemplo, en los sistemas de concepción de modelo económico para nuestro país, frente a los temas de la deuda externa. En esos tiempos se trabajó mucho ese tema, pero particularmente también los derechos de los pueblos indígenas. En fin, una cosa que la catedral no alcanzó. Y entonces habían parlantes muy grandes que todo el parque también se llenó. Entonces, cada movilización, cada acción que ha planteado la CONAIE ha sido en esta perspectiva. Recoger esas demandas de los grandes sectores de la sociedad ecuatoriana y poner en debate, plantear en la mesa de discusión. En este planteamiento que hace de los 19 puntos la CONAIE, este es un momento oportuno para que todos los sectores, por ejemplo, hablemos de los transportistas, formen su propio espacio, planteen sus temas, los mercados de las ciudades, conozcan los 19 puntos, y si no consta ahí, debieran decir, incluyan. Claro, se incluyen estos puntos, porque no es para la coyuntura electoral solamente, es para ir viendo la construcción de la sociedad ecuatoriana todos juntos. No es posible
No es posible que un grupo de familias, un grupo de oligarcas de este país sigan enriqueciéndose en nombre de nuestro país y robando todos los recursos que tenemos que pertenecen para todos los ecuatorianos. Este es el momento en que los pueblos indígenas se fortalezcan desde la comunidad, desde la parroquia, desde las organizaciones de base y planteen. Afortunadamente me conocen, yo soy ex dirigente de la Federación Indígena y Campesina de Imbabura y coordinador y asesor político del Ecuarnari y de la CONAIE. Bueno, trabajé muchísimas décadas en el movimiento indígena del Ecuador, pero ahora no ocupo ningún cargo. No soy dirigente y por tanto no hablo en nombre de ellos. Yo soy responsablemente en eso, tiene que ser bien claro. Yo llamo a que estas experiencias que estamos construyendo y la que ha planteado la CONAIE a través de Leonidas Issa, me parece muy importante que vayamos consolidando. Por ejemplo, aquí en la Federación Indígena y Campesina de Imbabura y sus pueblos, el pueblo Cayambi, el pueblo Natabuela, el pueblo Caranqui, todos, la nacionalidad Agua, que estamos en Imbabura. ¿Cree que en este momento es el espacio para debatir estos puntos que los está poniendo en la mesa la CONAIE y que la gente, los gremios, los sindicatos, los jóvenes, las universidades, la gente organizada y no organizada, se ponga a discutir el país que quiere en esta coyuntura? Depende de quién ahora. Este es el tiempo, depende de nosotros, depende. La Constitución dice, fortalece el derecho de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades. Hagamos uso de la Constitución. Este es el momento que no puede seguir ensangrentando nuestro pueblo. La pobreza, el desempleo, la injusticia está cada vez más en todos los niveles. Entonces, este es el momento. Este es el momento en el que nosotros provoquemos una especie de movilización nacional. Por ejemplo, ahora sé que estarán dispuestos muchos sectores de la academia. La academia nos puede ayudar a organizar foros, debates, encuentros para conocer mejor los 19 puntos. ¿Pero para qué más? Para enriquecer, para darle contenido, para darle perspectiva. Como dicen algunos dirigentes, como dice Leonidas Issa, el Estado fallido. En estas circunstancias no podemos quedar cruzados de brazos. Tenemos que salir adelante, tenemos que pronunciarnos. Este es el momento, tenemos que hablar todos. La voz nuestra es ahora. Somos parte del Estado, somos Estado y no podemos permitir que la sociedad ecuatoriana se destruya de esta manera por culpa de un grupo de sectores de la derecha, por culpa de estos medios de comunicación que están a favor de que se destruya el Ecuador. Este es el momento. Por ejemplo, yo digo, este espacio de la radio y la televisión, este podría ser un centro de operaciones en el que reciban los comentarios, los aportes, organicen foros, debates. Este es el espacio. Y nosotros entonces podemos trasladar, como dicen desde la CONAIE y de otras organizaciones sociales, podemos fortalecer entonces este espacio amplio de alianzas, de debate, este frente amplio o la asamblea plurinacional e intercultural que están planteando. Pero ojo, algo muy importante, la capacidad que han tenido las organizaciones sociales y el movimiento indígena, siempre hemos llegado a espacios de diálogo. Así tiene que ser. Pero ¿cuánto hemos logrado de los diálogos? ¿Cuánto hemos logrado de los diálogos de la época de Lenín Moreno y de los intentos de diálogo con Guillermo Lasso, el actual presidente? ¿Qué hemos logrado? Entonces me parece muy importante tomar en cuenta en los debates, en las reuniones que tengamos entre nosotros, esta evaluación. ¿Cuál debe ser la estrategia nuestra? ¿Hasta cuándo nosotros vamos a hacer respetar nuestra voz, nuestras demandas? ¿De qué manera? ¿Cómo es posible que a la hora del diálogo llamamos a las Naciones Unidas o a la Iglesia Católica? Con todo respeto, son organismos que, están en muchos momentos han apoyado, han tenido la palabra, pero la Constitución reconoce que haya nuestra propia voz.
nuestras propias autoridades. Y una de ellas es la Defensoría del Pueblo, los defensores del pueblo. Esta es una institución legítima, constitucional, que debiera ser realmente el mediador, que tenga la capacidad de ayudar, de ver las soluciones a los grandes problemas en el Ecuador. ¿Qué más tenemos? Constitucionalmente, ¿qué más tenemos? El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es nuestra institución, es constitucional. Estas son nuestras instituciones que a través de estas podemos tener nuestra propia voz, nuestros propios mediadores para impulsar nuestras propias propuestas. Me parece muy importante que habría que ir construyendo en esa perspectiva todo este proceso. Ya nos dejó una tarea. Los 19 puntos que plantea la CONAIE está sobre la mesa de todos. Discutamos, incluso en las familias. Yo, por ejemplo, yo tengo solamente la posibilidad y la capacidad yo soy de Ponguaico, de la Parroquia de la Esperanza, Cantón Ibarra, provincia de Imbabura. Ahí voy a conversar con mi cabildo y el cabildo convocará asamblea general. Eso es lo que yo puedo hacer. Pero necesitamos, ¿no?, generar espacios en las que puedan generar recibirnos, puentes, ¿no? Exacto, en las que puedan recibirnos los comentarios, las propuestas, las ideas que planteen desde la sociedad civil. Y un poco para culminar, nosotros quisiéramos saber ¿qué encarna? Yo quisiera como que usted les pueda decir a toda la gente, ¿qué encarna esta visión, estos 19 puntos? Que más allá de decir, mira, nosotros queremos que se reduzcan los combustibles, que es el empleo, que queremos que se condonen las deudas, la moratoria, el tema del extractivismo también está en escena, pero ¿cuáles son los planteamientos en resumen prácticamente? ¿Qué visión tiene estos puntos, esta agenda de lucha del movimiento indígena y de los movimientos sociales? Desde mi punto de vista, me parece muy importante la importancia de comprender que el Estado somos todos, que el Estado somos todos. Los gobiernos cada cierto tiempo, cada 4 años, qué sé yo, hay cambios. Pero al ser el Estado como parte de todos, necesitamos entonces esa reconstrucción, hacerla desde cada una de estas diversidades. Ya, la visión de sociedad que tengan los pueblos indígenas, los afros, los montubios, los mestizos, los blanco mestizos, todos los que vivimos, es el tiempo seriamente de plantear en el marco del respeto mutuo, en el marco del respeto mutuo. Muchas veces pensamos que quienes van a solucionar nuestros problemas son las autoridades al que delegué. Y entonces esa es una situación muy, muy difícil de no poder salir hacia adelante. Entonces el Estado, al ser que somos parte del Estado, entonces es mi responsabilidad individual y luego colectiva para poder decir, de esta manera necesito que se construya la forma del Estado, el modelo político, el modelo social, el modelo cultural o intercultural. Me parece que eso es lo que digamos tiene que ser sangre de nuestra sangre. Si el Ecuador es nuestro, entonces en el marco de la soberanía protegemos, construimos, consolidamos un Ecuador y posibilitamos que en el ámbito internacional incluso nos demos la mano, construyamos todos juntos una América distinta, una América Latina propia, nuestra, y construida con nuestras propias manos, con nuestra propia voz, con lo que hemos sido históricamente. Un punto muy importante es recuperar ese proceso histórico de quienes hemos construido con esfuerzo, con sangre incluso muchas veces, este Ecuador que ahora está realmente nuevamente tratando de hacerse de pedazos. Y es nuestra responsabilidad reconstruirla. Pero reconstruirla significa que tendremos que dar muchísima fuerza, mucha unidad, mucho trabajo colectivo, individual, lo que sea. Los intentos de la derecha es desaparecernos, es de destruirnos las organizaciones sociales. Y en esa perspectiva los peligros son muy grandes. Lamentablemente en esta hora de la oscuridad necesitamos fortalecer nuevamente esa unidad, esa colectividad y la diversidad de la sociedad ecuatoriana. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Qué gusto siempre escucharle a usted con toda su experiencia y trayectoria pues de lucha. Ahora
comprendo y creo que la audiencia junto a nosotros hacemos este espacio pedagógico que no solo la lucha social, el logro de derechos se puede quedar en una papeleta y en las elecciones, sino que requiere también el empoderamiento diario de cada uno de nosotros para cambiar y mejorar las condiciones de vida de cada uno de los ecuatorianos. Muchísimas gracias y hasta el próximo Gracias a jueves. Qué gusto ustedes. haberle tenido aquí, Miguel Ángel.